Vamos a ver ecuaciones diferenciales de variables separables. Entonces, una ecuación diferencial. Una ecuación diferencial es una ecuación de variables separables si se puede escribir de la forma de y de x igual a una función f de x por una función g de y, o como una división, un cociente de funciones de y sobre de x igual a una función f de x sobre una función g de y, o su inverso de y de x, una función g de y dividido una función f de x. Para resolver entonces las ecuaciones diferenciales por variables separables, ¿qué vamos a hacer? Vamos a poner a un lado de la ecuación todas las variables de x, entonces colocar a un lado de la ecuación todas las variables de x y al otro lado todas las variables de y. De y o de la variable que estén manejando t u otra, ¿sí? Con su respectivo diferencial. Después de haber organizado entonces la ecuación, lo que procedemos es a integrar ambos lados de la ecuación. Por ejemplo, si tenemos una función, una ecuación diferencial de y de x igual a x a la 5 dividido y a la 2. Entonces nos dicen, bueno, acá tenemos el diferencial de x el diferencial de y en el numerador. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Pasar todas las variables de y para ese lado de la ecuación, y lo mismo hacemos con el diferencial de x, lo pasamos al otro lado de la ecuación para que nos quede en la parte superior de la ecuación, en el numerador. Entonces, haciendo esto, ¿cómo nos queda? Nos queda, despejando, entonces nos queda que y a la 2 por el diferencial de y es igual a x a la 5 por el diferencial de x. Teniendo despejadas las variables, entonces integramos en ambos lados de la ecuación, como nos dice este punto. Entonces, luego de integrar, nos queda entonces que la integral de y a la 2 es y a la 3 sobre 3 más una constante c, igual a la integral de x a la 5 es x a la 6 sobre 6 más una constante. Podemos poner una sola constante para toda la ecuación, entonces nos quedaría que y a la 3 sobre 3 es igual a x a la 6 sobre 6. Esa sería la solución implícita de la ecuación diferencial. ¿Por qué implícita? Porque no está despejada la variable y. Podemos despejarlo, entonces ¿cómo nos quedaría? Nos quedaría, despejando y a la 3, entonces nos quedaría que y a la 3 es igual a 3 sobre 6 de x a la 6
más 3 veces la constante c. Sacando raíz cúbica en ambos lados, nos queda que y es igual a la raíz cúbica de 3 sobre 6, nos da un medio de x a la 6 más 3 veces una constante arbitraria c. Y esta sería la solución explícita de la ecuación diferencial. Hagamos otro ejemplo. Entonces, 2. Tenemos el siguiente ejercicio que dice que el seno de x que multiplica la raíz cuadrada de 1 menos y a la 2 por el de x menos el coseno de x por el de y es igual a 0. Entonces tenemos este ejercicio. Inicialmente entonces pasamos, como está igualado a 0, observemos que para que sea una ecuación diferencial de variables separables deben haber dos términos igualados a 0 o un término a cada lado de la igualdad. Entonces vamos a separarlos, vamos a pasar las x a un lado y las y al otro. Nos queda entonces que el seno de x que multiplica a 1 menos y a la 2 por el de x es igual, pasamos este coseno que está negativo hacia el otro lado a sumar, es igual al coseno de x por el de y. Vamos a pasar este coseno a dividir y estos términos donde está y a dividir al lado derecho. Nos queda entonces que el seno de x dividido el coseno de x, todo esto por el de x, es igual a ¿qué? A 1 sobre la raíz cuadrada de 1 menos y a la 2 por el de y. Acá, ¿qué podemos hacer? Entonces podemos integrar en ambos lados. Integro acá. Entonces nos queda la integral, el seno de x sobre coseno de x es la tangente de x por el de x, igual a la integral de 1 sobre 1 menos y a la 2 por el de y. La integral de la tangente la podemos sacar de tablas. La integral de la tangente entonces corresponde al logaritmo natural de la secante de x igual, y este también lo podemos sacar de tablas, esta es la integral. Esa integral nos da el seno a la menos 1, el seno inverso de y más una constante c. Esta sería entonces la solución implícita de la ecuación diferencial y la podemos dejar de esta forma.